Buenos días, ¿cómo están? Bueno, voy a presentar a la licenciada Gabriela Letó, quien va a compartir nuevamente jornadas de reflexión y análisis acerca de nuestra tarea docente. La licenciada Gabriela Letón, quizás algunos de ustedes ya la conocen, porque compartió con nosotros algunos encuentros en el primer cuatrimestre. Y para aquellos que no la conocen, voy a leer brevemente su amplia trayectoria, pero voy a hacerlo brevemente en esta ocasión. Lo voy a leer para no olvidarme ningún detalle importante, relevante. La licenciada Gabriela Letón, es licenciada en Psicología, se desempeña hace 32 años en el Hospital Zonal de Bariloche, en el área de salud mental infanto-juvenil, de pediatría y también en centros de salud. Es profesora a cargo de salud mental en la carrera de medicina de la Universidad de Río Negro y en el área de simulación clínica en comunicación y entrenamiento de habilidades de comunicación. Docente de la Diplomatura Superior Universitaria en Salud Mental Comunitaria, de la Diplomatura de Cuidados Integrales en Salud de la Universidad también de Río Negro y posgrados en Salud Social y Comunitaria y Metodología de Investigación. En esta ocasión, ella nos va a acompañar en dos jornadas, ¿sí? Dos jornadas que tienen vínculo una con la otra, pero va a comenzar en el día de hoy con la jornada referente a la autoridad en el ámbito escolar y los desafíos actuales, ¿no? Entendiendo que la autoridad se construye a través de el poder, el liderazgo, los límites y los bordes entre ellos, ¿no? Ella va a ir desarrollando, ¿a qué hacemos referencia con cada una de estas palabras? Y la autoridad conlleva así también promover la afectividad, ¿no? Marcando como horizonte posible el desarrollo de cada uno y cada una de los estudiantes, siempre teniendo en cuenta y basándonos en la ética del cuidado. La segunda jornada va a estar, ya ustedes vieron el título, que es el docente como facilitador de la identificación y la expresión de las emociones, y viene vinculada con la jornada de hoy, ¿no? Que tiene que ver con el sostén emocional como central para que el aprendizaje se produzca, ¿no? Que el aprendizaje aparezca. Cuando acompañamos a los niños y a las niñas a identificar sus emociones, esto facilita, ¿sí?, los desafíos que se le van a presentar a estos niños, niñas, adolescentes frente al aprendizaje. Bueno, desde este lugar los voy a dejar con la licenciada Gabriela Letón, quien siempre le damos la bienvenida y estamos muy contentos como institución que comparte este espacio con nosotros. Bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Hola, ¿cómo están? Hola a todas y todos. Bueno, muchas gracias, Elina, por tu presentación. Eh, Voy a compartir con ustedes estas jornadas, tratando de, bueno, de poder poner al servicio de la reflexión y del diálogo aspectos que hacen a la autoridad en el ámbito escolar. Como mencionaba Celina, vengo del campo de la psicología, trabajo hace mucho tiempo en lo que es salud pública, dentro de la salud mental infanto-juvenil, tanto en lo que es lo interno de la institución, la estructura hospitalaria, como desde lo que es la atención primaria de la salud en distintos centros de salud de nuestra localidad, que es en Bariloche, Río Negro. Y bueno, y el enfoque tiene que ver con la salud mental comunitaria. Además de eso, bueno, como les decía, trabajo dentro de lo que es la Universidad Nacional de Río Negro, en la carrera de medicina, trabajando de manera interdisciplinaria en distintas asignaturas que hacen, bueno, es una carrera con un perfil muy interesante porque es una currícula innovada, entonces hay una reflexión de varias cuestiones
de los saberes, la medicina tradicional desde un lugar diferente y desde un campo que hace a lo territorial. Y desde allí también vengo trabajando mucho en lo que es el entrenamiento de habilidades en comunicación. Y también enlazado con esto, por eso es que me puedo como adentrar en este campo de poder trabajar con ustedes y reflexionar sobre la autoridad en el ámbito escolar. Trabajo también con consultorías y asesorías en distintas instituciones y organizaciones, trabajando fundamentalmente con temáticas que hacen a las habilidades de comunicación, gestión y liderazgo. Así que bueno, por eso es que en la jornada de hoy la idea es compartir estos saberes que apuntan bueno, a cómo pensar la autoridad dentro del ámbito escolar. Y bueno, dentro de eso quería hacer una salvedad bueno, que me gusta mencionarla porque bueno, eh, a veces puede parecer dentro de la escucha que no refleja mi parada dentro de lo que es la perspectiva de derechos y de género, el tema de que a veces no tengo todavía incorporado una manera de hablar desde lo que es el lenguaje inclusivo. Bueno, yo me alego que tiene que ver por ahí con una cuestión generacional, pero bueno, quiero hacer esta salvedad porque sí, por supuesto, desde todas mis concepciones teóricas y desde todo mi recorrido, la perspectiva de género está totalmente incorporada y ensamblada, y es desde donde me paro y desde donde hago el enfoque, ¿no? Así que bueno, quería como clarificarlo en ese sentido. Bien, vamos a comenzar por ahí con algunas definiciones, ¿no? Siempre que uno dice, bueno, hay que empezar a pensar en algunos términos, en algunas teorizaciones, hay que remitirse a qué apuntan las palabras, ¿no? Al origen de las palabras. La palabra autoridad remite en realidad al latín autor augere y apunta a aquel que se encuentra en el origen de un proceso y que da nacimiento a otro, no en un sentido biológico, ¿no? Esto de nacimiento, sino en un sentido humano. Y que a la vez se hace garante de que eso que nace pueda crecer. Eh, bueno, y en este sentido, eh, también plantear que lo que voy a compartir mm, no tiene la ambición de ser un saber único ni un saber acabado, ¿m? Sino poder como transmitir algunos andamiajes conceptuales y algunos puntos de partida que por supuesto van a poder ampliarse y cuestionarse, reflexionarse y transformarse en sus propias prácticas y experiencias, ¿no? De cada uno de quienes estén compartiendo esta instancia aquí conmigo. Una de las cosas que es importante remarcar es que, bueno, mucho del quehacer de los docentes consiste en el ayudar a mirar, ¿no? Y bueno, también esa es la función de los conceptos, de las perspectivas y de este andamiaje normativo y teórico que sostiene la tarea educativa. Un gran desafío en esto es acompañar la construcción de nuevas ciudadanías democráticas, ¿no? Que promueven y que promuevan vínculos que sean más diversos, plurales e igualitarios en las escuelas en particular y en la sociedad en su conjunto en general, ¿no? Es necesario en esto poder tender puentes con las escuelas para poder justamente tener un abordaje de tantos temas que en realidad trascienden las fronteras de la propia escuela, ¿no? Pero que a la vez son parte. Y no son parte de manera aleatoria, son parte constitutiva también de ellas, de las escuelas. Escuchamos con mucha frecuencia que se habla como de la crisis de autoridad,
¿no? De la pérdida de autoridad de los docentes, que en otros tiempos se asociaba el docente con la autoridad eh, como una práctica instituida, ¿no? Y que no era del todo cuestionada, además. Reconocer una crisis que me parece que podemos dar cuenta que está un poco atravesando, ¿no? A los ámbitos escolares, a la escuela, entre muchas otras instituciones, ¿eh? No creo que sea exclusiva de la escuela, pero poder reconocer esta crisis puede ser un punto de partida. Pero bueno, con esto solo eh, no alcanza. ¿Mm? Lo que actualmente demanda la escuela y nuestro trabajo, más que añorar el pasado, poder pensar cómo transformar la autoridad. Y hacerla en este sentido, objeto de análisis e intervención desde una práctica que es a la vez singular, pero también es colectiva. Y acá se trata de buscar sus implicancias en cada persona, por un lado, ¿no? Y colectivamente, también en instituciones que puedan promover otras formas y otras relaciones democráticas de hacer escuela, que amplíen derechos y actitudes democráticas entre pares, que promuevan la igualdad, pero que así como promuevan la igualdad puedan también reconocer la diferencia. Fíjense nada, qué hilado es el que hay que ir haciendo, ¿no? Hilado en cuanto a entramado. Y bueno, y qué entramado que busque algo de equilibrar todo esto, ¿no? Cómo vamos ensamblando ahí estas diferencias y estas singularidades. Bueno, desde acá un poco lo que propongo es poder pensar a la autoridad pedagógica situada en la escuela, en ese hacer escuela, pero no como una condición que ya está dada y que solo debemos aprenderla y llevarla adelante, ¿no? Como, bueno, solo ejecutar una partitura, sino como un trabajo por hacer. Y desde ahí por ahí la pregunta, ¿no? ¿Hay otros modos de autoridad que puedan generar nuevos vínculos y formas de enseñar, nuevas convivencias en la escuela? ¿Qué pregunta? Bueno, un primer desafío en relación a esta pregunta sería convocar el sentido más habitual que le solemos dar a la autoridad, que en general se suele asociar como autoridad como quien ejerce el poder, ¿no? Quien manda, ¿m? Para que otra persona obedezca o quien tiene el dominio de una situación. También supone interrogar el sentido del término autoridad, ¿m? Como una propiedad individual que depende únicamente de características personales. O sea, a esto también lo tenemos que poner entre signos de pregunta, ¿no? Interpelar. La idea de que no es posible educar sin autoridad y que el acto educativo demanda la posibilidad de habitar un lugar particular, que no es simplemente el de ejercer un poder de unas personas sobre otras, ¿no? Esta es la idea, digo, cuando hablo de la idea que no es solo esto, es la propuesta, ¿no? Poder pensarlo y empezar a repensarlo desde otros lugares. Este lugar va a estar hecho de múltiples cuestiones, ¿no? Múltiples materialidades con las que las y los docentes trabajamos de manera cotidiana, trabajan de manera cotidiana. Yo también me considero del campo docente, si bien estoy en la docencia con los más grandes, que ustedes ya formaron y que llegan a una instancia universitaria, también me considero dentro del campo docente, por supuesto. Por eso me incluyo en la conjugación de ese verbo cuando digo las y los docentes trabajamos de manera cotidiana con estos múltiples materiales, con conocimientos y con maneras de transmitirlos y con búsquedas constantes de saberes diversos.
Entonces, los diálogos con los distintos textos en cuanto a teoría y con los distintos colegas, las formas de dirigirnos a otras personas, las formas de escuchar, las maneras de acompañar con gestos, palabras, miradas, e incluso con decisiones a menudo pequeñas, pero suelen ser muy importantes porque contribuyen a forjar los vínculos pedagógicos. ¿Mm? Y ahí aparecen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué significa tener o ejercer autoridad? ¿La autoridad se tiene o se ejerce? ¿De dónde viene? ¿Para qué la necesitamos a la hora de enseñar? ¿Qué implica para quienes la reciben y aceptan? ¿Cómo se vincula la autoridad con una perspectiva de derechos? ¿Cómo podemos pensarla entre pares? Bueno, como verán, las preguntas son muchas. Desde ya no tengo la ambiciosa pretensión de responderlas a todas ellas, pero sí, bueno, como les decía al inicio, de poder compartir eh, algunos ejes conceptuales que permitan abrir a estas reflexiones, ¿no? Y ahí aparecen un montón de palabras, ¿no? Para que abran distintas posibilidades y distintas líneas de pensamiento. Obediencia, sumisión, resistencia, aceptación, habilitación, participación, rechazo, silencio, escucha o diálogo. ¿Cuántos sentidos, no? Atraviesan todas estas palabras. En todo tiempo histórico, la autoridad remite a un lazo social que la sostiene y que le da sentido. Eso por ahí puede ser una de las pistas, ¿no? ¿De qué tiempo histórico estamos hablando? ¿En qué contexto situamos la autoridad actual? El ejercer la autoridad en estos contextos. La autoridad pedagógica no se pierde por hallarse en la búsqueda de nuevas formas y modos democráticos en su ejercicio. En general es todo lo contrario, ¿no? Las nuevas generaciones tampoco se prestan ni se muestran dispuestas solamente a una obediencia per se, sin más, sino como hemos avanzado como sociedad y como sistema educativo, hemos avanzado en la ampliación de derechos. Entonces, lo que implica esta nueva autoridad va a implicar otros desafíos, que no van a ser solamente el mandar y obedecer. Acá traigo una reflexión de una gran psicoanalista argentina, que es Silvia Bleichmar, que sostenía que el problema principal en la escuela no está en la puesta de límites, sino en la construcción de legalidades. Y a mí me parece que es un concepto clave. Eh, y hacerlo con la confianza como premisa es un desafío, ¿no? Porque la legalidad es lo que permite que la autoridad pueda anclar, ¿no? Y las legalidades no son dadas solo por una designación, ¿no? Las legalidades se construyen en el recorrido, se construyen en el hacer y se construyen en la confianza, por supuesto, ¿no? Entonces la invitación es a darle forma a una concepción de autoridad pedagógica que tenga más que ver con el hacer escuela colectivamente que con ejercer un poder unipersonal. Una práctica que se constituya en la confianza y que permita dudar de las certezas que portan algunos diagnósticos cerrados. Si alguno ha podido compartir alguna de las jornadas que también tuve el privilegio de realizar en el primer cuatrimestre, el tema de los diagnósticos es un tema al cual regreso muy a menudo. Y regreso porque me parece que es importante ponerlo siempre en tela de juicio.
No porque no sirvan, por supuesto que sirven, son orientadores de, de la práctica, son un horizonte, permiten eso, la búsqueda de construcciones teóricas que han podido dar respuesta a estos diagnósticos, pero cuando se los toma de manera cerrada, suelen dejarnos como en un cuadradito que deja muchas cosas afuera, ¿no? Entonces, por eso siempre eh, tengo esta invitación a repensar la modalidad del diagnóstico, ¿no? En general, me suele gustar más la palabra análisis como amplitud, ¿no? El diagnóstico dentro de lo que es, lo extrapolo a lo institucional o a lo escolar. El diagnóstico suele tener una cuestión que suele tener como una linealidad, ¿no? Predictiva, que es, este es el diagnóstico, este es el pronóstico, y este es el tratamiento, o este es el tratamiento y este es el pronóstico, como si hago esto va a pasar esto y esto. Y tanto en las personas, desde sus singularidades, como en las realidades institucionales, no suele ser tan lineal la cosa, ¿no? Por suerte tiene otras curvas, tiene otras construcciones que son más espiraladas. Así que bueno, en esto también llamo a poner un poco en tela de juicio esta cuestión del diagnóstico en sí. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que pensar es que lo que requiere este ejercicio de autoridad son normas que regulen qué enseñar, qué aprender, cómo hacerlo y cómo convivir en esa comunidad. Y todo esto no se va a dar como algo fijo, ¿no? Sino se va a dar como un proceso en constante y en continua construcción. ¿No? Bien. Para hablar de autoridad, vamos a tener que hacer referencia, o a mí me parece que es central, hacer referencia a distintos tipos de liderazgo. ¿Mm? El liderazgo lo tomamos como esa influencia interpersonal que es ejercida, ¿no? A través del proceso de la comunicación hacia el logro de una meta o metas específicas. Y lo podemos pensar también como proceso de dirigir las actividades de los miembros o integrantes de un grupo de personas y de influir en ellas. Y en esto, bueno, propongo que relacionemos un poco la autoridad a una mirada y a una escucha atentas que hagan de la autoridad una figura de habilitación de procesos para otras personas. Es necesario crear una autoridad pedagógica que delimite sus bordes y que a la vez los sostenga. Y es la influencia interpersonal ejercida a través de un proceso de comunicación hacia el logro de una meta o metas específicas, ¿no? Y en esto hay que liderar para ejercer autoridad. ¿Mm? Y también tener en cuenta que es un proceso de dirigir esas actividades de los miembros de un grupo, de una institución, de la escuela. Dentro de las definiciones un poco más teóricas, podemos citar esta de Chivenato, que habla de la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana para la consecución de uno o de diversos objetivos, ¿no? A la vez, Sansorena también define como los liderazgos como el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Me parece importante resaltar lo de entusiasmo, que es lo que genera como una fuerza viva en las instituciones, ¿no? Lo que hay un autor brasilero también muy interesante del campo de la salud colectiva, que se llama Emerson Meri, que habla del trabajo vivo. El trabajo vivo es cuando algo del entusiasmo y de la pasión se despierta en el hacer cotidiano. Y eso suele tener una fuerza y una potencia muy transformadora dentro de las instituciones y las organizaciones. Entonces, liderar en esto es un desafío que va a implicar no solo comunicar,
sino también acompañar y motivar. ¿Mm? Pero también va a implicar concretar, educar y promover el trabajo colaborativo en equipo para la construcción de una buena escuela. Esto vamos a ver después todo lo que potencia el trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, a raíz del trabajo en equipo, compartirle algunos videos que ponen un poco de alegría, pero que ilustran un poco eh, la importancia de este trabajo en equipo. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en un ratito. Lewin nos dice que el éxito del líder no depende tanto de lo que hace, sino del modo en que lo hace. Y ese es un concepto que yo claramente comparto. Y en esto que asociábamos un poco la autoridad con el liderazgo, tenemos que pensar por ahí en las figuras del liderazgo dentro de la escuela, por ejemplo, asociadas al equipo directivo, ¿no? Y bueno, los equipos directivos acá deben manejar las expectativas y las preocupaciones, tanto de los docentes como de los estudiantes y de las familias de la escuela, ¿no? Al mismo tiempo deben lidiar con desafíos que son imprevistos y con situaciones emergentes. ¿M? Por eso, en todo este análisis quiero resaltar que no es solo un arengarlos a- a un montón de definiciones teóricas, sino hacer el análisis de todo esto que entendemos que atraviesa la labor cotidiana, ¿no? Pero bueno, poder esto empezar a enlazarlo con una dirección, pero con una dirección no solo desde lo normativo, sino con una dirección en cuanto a dónde vamos, ¿no? Aunque el liderazgo educativo es ejercido formalmente por los equipos directivos, también puede, y me parece que es aconsejable, ser distribuido a otros miembros de la comunidad educativa. Hablar de autoridad pedagógica no supone decir de qué modos debe ejercerse una autoridad. ¿No? Para contener la violencia, para establecer modos de convivencia armónicos por una vía de disciplinamiento sobre los sujetos, ¿no? Una autoridad centrada en establecer reglamentos, poner límites o sanciones. No es la única manera, ¿no? Eh, si hay autoridad pedagógica es porque se trata de alguien que trabaja prioritariamente en el terreno de la enseñanza, ¿no? Y allí ejerce su autoridad en un entramado, en un tejido de relaciones y de posiciones institucionales. A través de la enseñanza misma podemos decir que convivir en una escuela no debe pensarse mediante solo reglamentaciones específicas o formas de limitar, imponer, sancionar o prohibir. Por una parte también, pero no es lo único, ¿no? Y se hace necesario separar en una escuela la enseñanza de lo que hace a la convivencia, colocar procesos que tienen que ir juntos en espacios divididos y estancos, ¿no? Entonces, esto en realidad eh, es lo que no debemos hacer, ir por lugares separados, ¿no? No sé si dije bien la manera en que lo planteé, pero bueno, para volver a pensarlo. Las transgresiones, los malestares entre estudiantes y docentes, provienen también de modelos, de momentos y compartidas pedagógicas, ¿sí? En los cuales tiene lugar una manera de enseñar que no los reconoce. O sea, vuelvo, recapitulo, a ver si puedo poner el énfasis en donde era mi intención ponerlo. No son momentos separados, ¿sí? Y no los podemos pensar como compartimentos estancos, o sea, no podemos pensar las normas de convivencia por un lado, los contenidos pedagógicos por otro. Son un entramado, ¿m? Son un entramado en el cual esto necesitamos ponerlos juntos, ¿no? Ponerlos a debate, ponerlos a construcción colectiva, como decía al inicio. Bien, entonces, el liderazgo existe dentro de las relaciones sociales y sirve a fines sociales. ¿Mm?
El liderazgo va a implicar un propósito, y tengo algo en el ojo, disculpen, estoy como tratando de sacarme eh, una basurita en el ojo, que me molesta. Bueno, entonces decíamos, el liderazgo existe dentro de relaciones sociales y sirve a fines sociales. ¿Mm? Implica un propósito y una dirección. Y es un proceso de influencia. ¿Mm? A la vez también es una función, es contextual y es contingente. Entonces, cuando decimos que el liderazgo existe dentro de relaciones sociales y sirve a fines sociales, ¿m? Decimos que está enmarcado dentro de relaciones y organizaciones sociales que buscan lograr un fin a nivel colectivo. Es decir, no se personaliza y no es un fenómeno individual. Por otro lado, va a implicar un propósito y una dirección. ¿Por qué? Porque persigue metas con claridad y a la vez responden por su cumplimiento. Hay que dar cuenta de cuáles son las metas que nos proponemos y qué hicimos para lograrlo, ¿no? Respondemos por ello. Es un proceso de influencia, las acciones de los líderes, que tiene un efecto directo en las metas del grupo, como en la capacidad para influenciar en los pensamientos y actuar de otras personas y a la vez estableciendo condiciones para ser efectivos. ¿Mm? El liderazgo es una función que conlleva un conjunto de funciones que no necesariamente van a estar vinculadas a lo que es la designación formal. Son diversas las personas que pueden ejercer funciones de liderazgo. Yo acá también pongo siempre en diálogo que una cuestión es la cuestión del liderazgo legal y otra es la cuestión del liderazgo legítimo, ¿no? En muchos casos hay una legalidad que está dada por una designación formal y uno observa que en la institución, en la organización, el liderazgo está ejercido por otra persona, que no necesariamente es quien está designada para tal fin. Y por otra parte decíamos que es contextual y contingente, o sea, se practica de acuerdo a las particularidades de la organización social, a las metas establecidas, a las personas involucradas, a los recursos y más aún, ¿no? A lo que hace a las características del propio líder, entre algunas otras cuestiones. Por lo tanto, ninguna fórmula del liderazgo efectivo es aplicable de manera universal. Eso nos decía otro autor que trabaja con estas cuestiones de liderazgo y gestión, que es Lakewood. Eh, no son universales, ¿no? Son otro tipo de construcciones, aunque tengamos algunos estilos, como vamos a ver ahora. Bien, les comparto otra diapositiva. A ver si puedo bajarme yo para para no tapar la diapositiva. De a poquito voy tomándole un poquito más la mano a esto del grabado de clases, que un poco me cuesta la tecnología. Lo vuelvo a alegar en las cuestiones generacionales, ¿no? Pero bueno. Eh, Lewin habla de distintos estilos de liderazgo. Si bien hay un montón de literatura y de descripción de liderazgos, podemos un poco acotarlo a tres grandes características, que es el liderazgo autoritario, el liderazgo que se considera de laissez-faire y el liderazgo participativo. El liderazgo autoritario nos habla de un líder que es el único que puede tomar decisiones sin consultar o justificarlas, ¿no? El laissez-faire lo que nos habla es de un líder que deja las decisiones libradas al azar o a los distintos miembros de una institución o de una organización. Y el liderazgo participativo permite la cooperación de los miembros del equipo de trabajo. Bien. Ahora, cuando hablamos de autoridad, como decíamos, no es algo universal, es algo que lo tenemos que pensar de manera situada. Entonces podemos pensar en el ámbito escolar y el ejercicio de su autoridad con lazos hacia adentro y lazos hacia afuera.
Los lazos hacia adentro, como decíamos, tienen que ver con lo interno de una institución, y los lazos hacia afuera podemos ampliarlo a lo que comúnmente llamamos como la comunidad educativa, en donde se incluyen las familias, el barrio, el contexto, ¿no? Para poder situarlo. Bernardo Blechman nos decía que la gestión escolar ha sido definida como hacer que las cosas sucedan, escuchar más allá de oír y comprender y decir más allá de hablar. Entonces, dentro de esto se describen distintas formas y tipos de gestión. La gestión puede ser vivida como una fatalidad, ¿no? Entonces se la construye sobre una dirección que en realidad desde esta mirada fatalista disminuye y limita su poder hacer, ¿no? Y podemos pensarla como si frente a la realidad que recibe una conducción no pudiera accionar para poder cambiarla. Esa es una manera, ¿no? De vivirla. Otra forma, que es totalmente opuesta, es poder pensar a la gestión como ética. Entonces, si la pensamos como ética, la organización es la que se hace cargo de las situaciones que plantea el contexto y desde allí intenta mejorarlas o cambiarlas. El trabajo de los directivos es considerado un trabajo en situación, ¿no? Debido a que hay dinámicas y fuerzas que están interactuando y que se influyen mutuamente en pos de construir una escuela de calidad y de constante mejora. El trabajo del directivo, entonces, tiene que ver con eso, con un trabajo que está retroalimentado con este contexto tanto interno como externo. La dimensión sociocomunitaria y el director deben generar situaciones que construyan en esto. Como que ahí hay una relación, ¿no? Entre todo lo que es lo sociocomunitario y las conducciones de las escuelas, que tienen que construir entonces en ese andar lazos hacia adentro y hacia afuera. Para esto necesita conocer el marco social y a la vez las instituciones que funcionan en torno a ella, ¿no? Vinculándose positivamente con las familias y la comunidad educativa. Y a la vez apuntando a la creación de redes que articulen también las políticas sociales relacionadas con la infancia. Y hacia adentro, a la vez, el director es quien está encargado de ejercer su función política y definir a la vez el gobierno de esa institución, y busca que sus decisiones sean viables y legítimas. Yo acá me acordaba para compartir en cuanto a cuestión práctica, algunos dispositivos que tenemos acá en nuestra localidad, en distintos territorios. Acá eh, está como territorializada tanto lo que es desarrollo social municipal como desarrollo social de provincia y los centros de salud, que también son como la redistribución en el territorio de lo que es la salud pública, dentro de lo que es el enfoque de atención primaria. Y en esos espacios se han generado como dispositivos comunitarios, algo que se llama mesas, como mesas de trabajo, se llama mesas interinstitucionales, en el cual se concurren desde referentes o representantes de distintas instituciones de la zona y se plantean como problemáticas en común, ¿no? Y la idea de ese planteo es una cuestión de poder pensar estas problemáticas complejas y a la vez poder delinear posibles estrategias para su abordaje, ¿no? Eh, se me venía la imagen para poder compartir algo de esto del campo práctico, porque en muchos casos, frente a situaciones realmente muy complejas
de la realidad y de los contextos, generan una articulación bueno, que puede producir algo mucho más potente que solo pensarlo desde el centro de una misma institución, ¿no? Entonces, se me venía esa imagen en esta relación de los lazos hacia afuera. Bien. Acá tenemos una imagen que da cuenta de algo que atraviesa, por supuesto, eh, a la institución escolar, a todas las instituciones en general, pero a la institución escolar en este caso, que es de lo que nos estamos ocupando, ¿no? Y acá hablamos de tensiones. Las tramas institucionales en general nos constituyen, ¿no? Eh, y si bien nos constituyen, también ocurre que nos agobian o limitan en muchos casos nuestra capacidad de acción. Entonces, las tramas institucionales pueden hacernos sentir en muchos casos que se hace muy difícil el trabajo con otras personas. Y en esos casos, cuando esto pasa, dejan de sostenerlos, ¿no? Y sentimos que no podemos avanzar ni transformar nada. Por eso venía un poco a colación este ejemplo que les decía de nada, de un formato, un dispositivo que nuestra localidad nos ha aportado eh, en muchos casos, ¿no? No es que nos permita resolver todos los problemas, pero sí nos permite resolver algunos problemas y también nos permite sentir que no estamos solos en ese trabajo, ¿no? Y me parece que eso es muy potente, que uno puede potenciar qué es lo que puede poner uno, qué es lo que puede poner el otro, y qué es lo que puede salir de ahí, ¿no? Condimentos tiene cada uno para eso que queremos cocinar, construir o armar. Entonces, en lugar del equipo directivo, en estos casos en los que sentimos que no se puede avanzar ni transformar nada, se vuelve clave en la interpretación o en la lectura institucional que se haga, ¿no? Y por eso es importante, porque es lo que puede promover, ¿no? La creación de dispositivos que aporten al cambio. La autoridad tiene que ver con el tiempo, con aquello que hace que algo perdure, transformándose. Entonces, por eso en la escuela se reúnen las dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que perdura en el tiempo, pero también lo nuevo. Están la novedad y la tradición, lo común y lo compartido. Y también está lo que hace a la singularidad de cada individuo, que seguramente va a traer nuevos aportes en eso. Bueno, pensando en esto de las tensiones, en muchos casos una de las tensiones que se da es la que aparece entre el perfil institucional de un directivo y las demandas del sistema educativo. En muchas ocasiones resulta incompatible, ¿no? Al equipo directivo, o se le hace muy difícil, no sé si incompatible, que es como un término demasiado fuerte, se hace muy complejo poder cumplir con el mandato y con los fines que están encomendados a su rol y a la vez poder desempeñarse de manera autónoma, ¿no? No sé, se me viene el ejemplo cuando dentro de lo que es el enfoque de las políticas públicas se garantizan las vacantes para todos los estudiantes y está muy bien que así sea, ¿no? Porque es el acceso, es la perspectiva de derechos que se tiene que concretar en políticas públicas que generen este acceso. Pero en muchos casos esto aparece mencionado desde un nivel jerárquico o desde un discurso y en lo concreto, en la materialidad de las escuelas, faltan cuestiones estructurantes como bancos, espacio físico, personal, ¿no? Y esto es una de las tensiones que suele provocar malestar. Otra tensión que podemos pensar dentro de, de este ámbito escolar puede estar relacionada con asociar las representaciones del director a una especie de guardián de los fines de los mandatos institucionales y las condiciones del funcionamiento institucional, ¿no? Entonces, en el imaginario que promueve esto, los directivos son los protectores de los fines de la escuela, debiendo además garantizar resultados de excelencia e igualdad de oportunidades. Es
una presión importante, ¿no? En la que se debe vivir desde esos lugares. Y como es sabido en muchos casos, además, hay carencias, ¿no? Carencias en muchos casos desde de la tecnología para el desarrollo de las clases, de un montón de recursos básicos. Estoy hablando solo de lo interno, ¿no? No estoy hablando de estos lazos hacia afuera, que a veces también la realidad en la que trabajamos, este contexto en el que está situada la escuela, también trae sus complejidades de un montón de cuestiones que, bueno, que vive nuestra población de absoluta vulnerabilidad. ¿Mm? Entonces, todo esto se suma. Y es allí donde tenemos que, bueno, debemos considerar a qué alternativas poder recurrir, ¿no? Y qué podemos también proponer para la promoción de otros espacios. ¿Mm? Eh, Otra cuestión que podemos pensar en relación a las tensiones es que en la dinámica del rol del directivo sucede entre la posibilidad, una cuestión entre la posibilidad de respuesta a situaciones actuales con estrategias que históricamente fueron válidas para alguna escuela en particular, ¿no? Y en muchos casos con estrategias que funcionaron en el pasado, pero que hoy ya no dan resultados, con las que no podemos dar cuenta de esta realidad, ¿no? Porque los contextos actuales están permanentemente imponiéndonos nuevos desafíos. Y ahí, bueno, la famosa frase que habrán escuchado todas ustedes y todos ustedes, que es, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, la realidad contextual nos está pelando permanentemente. Entonces, necesitamos sí o sí esta alerta, de estar presente para desaprender muchas de las cosas que ya aprendimos e incorporamos y buscar nuevas alternativas. ¿Mm? Esto que es sencillo de decir, suele encontrarse con bastantes resistencias, no suele generar resistencias. Algunos seguirán reclamando seguir haciendo las cosas como se venían haciendo, ¿no? Porque siempre se hizo así. Una de las respuestas que suelen y solemos dar, porque cuando hablamos de todo esto, que lo ponemos a consideración, nada, yo me interpelo también, ¿eh? No lo estoy poniendo afuera, sino que me parece que son reflexiones que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? De su entorno, de sus compañeros, de su escuela, pero también de sí mismo. ¿Mm? Y bueno, entonces ahí la tensión surge cuando se decide cambiar, ¿no? Y este es el desafío a trabajar. ¿Qué hacemos con esta tensión y con estas respuestas que nos aprendimos cuando nos cambiaron las preguntas, ¿no? Eh, Hay otra tensión que surge con la función de mediador entre la institución y el contexto, ¿m? Y la representación también del contexto en la institución. Y un mediador se le supone que debe ser neutral e imparcial. Y en el caso del director, por ejemplo, de los equipos directivos, esto es imposible porque debe conciliar dos partes que él mismo representa, ¿no? Entonces, es representante de la afuera y además debe garantizar, ¿no? La figura del cuerpo directivo, la ejecución de los requerimientos de las inspecciones, bueno, nada, de las supervisiones, ¿no? De toda la cuestión formal que hace al funcionamiento de una escuela. Y ahí entra en tensión cuando los docentes solicitan su representación en el momento que se considera la medida recibida de alguien superior como poco pertinente, ¿no? Y por otro lado está quien inspecciona y supervisa la ejecución, ¿no? Cuántas veces vienen directivas con las que es difícil estar de acuerdo y bueno, y ahí hay que también una tensión que hay que poder trabajar. Em, Seguimos hablando de tensiones, hay otra que surge y que se desprende a veces de planteo frente a las situaciones complejas, ¿no? La realidad está cada vez más compleja.
Y muchas veces lo que se alega frente a esta complejidad es la falta de especialización, ¿no? Frente a situaciones de mucha complejidad que hoy en día se presentan, ¿no? Y los directores empiezan como a sentir que, los directores y los docentes, ¿no? Pero como que, bueno, uno no puede tener los saberes de tantas cosas, no puede ser abogado, psicólogo, sociólogo, asistente social, ¿no? Esta es la forma de planteos que suelen estar en muchos casos atravesados por resistencias. Por resistencia, suelen esconder más miedo a las situaciones y el miedo es fundamentalmente a no tener respuestas. Y en muchos casos no vamos a tener respuestas. Pero bueno, las preguntas pueden ir indicando algún camino, ¿no? Y para eso no hace falta tener la superespecialización, sino poder pensar que no lo voy a poder resolver probablemente solo con mi mirada, mi enfoque. Lo voy a necesitar de otros. Y acá vuelvo a alegar esto del trabajo en el adentro y en el afuera. Y este es el gran desafío, me parece, ¿no? Poder generar eso. Y si pensamos en una escuela, que como decía al inicio, ¿no? Una autoridad y una escuela que habilita, necesariamente el enfoque que tenemos que pensar es un enfoque de integralidad. No, no, no hay, no hay otro que no sea la integralidad. Y los saberes no los podemos considerar solo desde la especialización, que por supuesto no niego la importancia que tiene la especialización y la formación en esto, ¿eh? Pero, pero no podemos quedarnos con que si no somos especialistas no podemos hacer nada, ¿no? Porque si no terminamos como pensando que tenemos una única respuesta lineal a los problemas. Y la verdad es que es muy tramposo pensar que problemas complejos los vamos a resolver con respuestas lineales. Ocurre entre otra tensión, ¿no? Entre niveles de competencia y la incompetencia profesional, ¿no? Que a veces se juega ahí también, otra tensión importante, que es el escaso tiempo, la necesidad de tomar decisiones rápidamente, hacer las tareas y funciones que debe realizar el director, la formación de base y la especialización recibidas en el cargo de tareas que otros no cumplieron, las necesidades de tener de apagar incendios, ¿no? De la improvisación, el apagar incendios. Estas son consideradas también, tienen que ser puestas en la mirada, suelen ser consideradas que entran en tensión con aquello de lo que compete o no compete hacer al directivo. Y que muchas veces queda ahí como en una tensión únicamente, ¿no? Entonces, bueno, esto también, el poder liderar algo de esto va a permitir poder distribuir de otra forma. ¿Qué hacemos con estos emergentes? Bueno, y por último está lo que sucede entre lo que sería la utopía como proyecto orientador y los resultados institucionales, ¿no? Todo sujeto en el desempeño de su rol y toda institución va a estar orientada hacia una utopía como nos decía el querido Eduardo Galeano. La utopía es un lugar hacia donde caminar, ¿no? Porque suele bastardearse un poco esto, "Oh, esto es utópico", como si fuera algo que no tiene que tener lugar. Y la utopía es un horizonte que nos orienta muchísimo y que, aunque no lo alcancemos, nos permite unir hacia dónde. Entonces es una meta, un proyecto a futuro, lo que podemos llamar la misión de la institución, el para qué está, cuál es el sentido, cuál es la misión que tiene una institución. Este es otro concepto del trabajo en instituciones y en organizaciones. Reiteradas veces los resultados de una institución distan de ese deseo, ¿no? Y esto a la vez también en muchos casos lo que desencadena es como una nostalgia por un pasado perdido, por los buenos tiempos, ¿no? Y una sensación como de frustración y fracaso
entre las tareas y las funciones. Bueno, frente a esta frustración, otra vez las opciones son dos, como decíamos antes, ¿no? La fatalidad y el entusiasmo, y en este caso son o bajar los brazos, automatizar la tarea, lo que igualmente no es sin una cuota considerable de malestar, ¿eh? O apostar al encuentro con otros, a renovar el entusiasmo, a la elaboración de proyectos colectivos que nos saquen del malestar, que nos saquen de la queja y a la vez nos motoricen a proponer y hacer cosas distintas. ¿Cuáles? Y no tengo la receta. Se imaginan que si la tuviera sería maravilloso, pero sí tengo la herramienta. Por eso es esto lo que les quiero compartir. Sí sé cuál es la herramienta que puede motorizar eso. No es sin esfuerzo, no es sin poner mucho a cambio, pero es por ahí, por poder proponer y motorizar con otros, colectivamente. Bien, vamos a tratar de salirnos un poquito de las tensiones, a ver qué pasa. Bueno, ¿qué nos dice Gento Palacios? Gento Palacios nos dice que el gran desafío de quien gestiona será la contribución de ambientes estimulantes, haciendo de la emocionalidad un aliado en búsqueda del logro colectivo. El clima se vincula a la perspectiva psicológica y emocional, es decir, cómo los individuos sienten la escuela. Y junto con esta gran definición de Gento Palacios, se ensambla ahí nuestra segunda jornada, que va a tener que ver con el rol del docente, ¿no? En la identificación, como facilitador de la identificación y la expresión de las emociones, ¿no? Bueno, algo, algo por este lado es parte de la orientación y el camino, como una posible respuesta. En todo tiempo histórico, la autoridad va a remitir al lazo social que la sostiene y que le da sentido. ¿Mm? Y la autoridad pedagógica no se pierde por hallarse en la búsqueda de nuevas formas y modos democráticos de su ejercicio, sino todo lo contrario. Las nuevas generaciones no se van a mostrar, como decíamos antes, dispuestas a obedecer sin más, sino que van a ir por más. Porque bueno, por suerte hemos avanzado, ¿no? Como sociedad y como sistema educativo en la ampliación de derechos. Bueno, después, hoy ya habíamos hablado algo de esto, pero eh, retomando un poco lo que decía Silvia Bleichmark, tenía que ver con la construcción de legalidades, ¿no? Con la construcción de la confianza, eh, y poder, bueno, hablar de autoridad pedagógica, que no es solamente quien debe ejercerse desde ese lugar, ¿no? Desde la violencia, sino con modos de convivencia que sean armónicos, y pudiendo unir, como decíamos, estos compartimentos estancos. Eh, lo importante en esto de la construcción de legalidades, lo que manda, lo que tiene autoridad, es el texto, el camino, el mundo, y no nosotras y nosotros mismos, ¿no? Sino ese texto y ese entramado que se va construyendo. La formación docente va a requerir de procesos de lectura de ese mundo en torno al que se transitarán y se transmitirán saberes, miradas críticas, implicadas, no individualistas ni autocentradas. Siempre, y ustedes lo saben mejor que nadie porque son docentes, siempre más que la afirmación, lo que nos hace ir para adelante y nos permite avanzar es la pregunta, ¿no? Mientras nos preguntemos, mientras sigamos construyendo, mientras sigamos estudiando, mientras sigamos formándonos, bueno, va a haber una pregunta que nos guía y nos lleva para adelante.
¿Con qué asociamos la autoridad en el ámbito escolar entonces? La asociamos a la autoridad ligada a la construcción de recorridos subjetivos e institucionales, sostener una mirada múltiple, apuntar a una institución que aliente, que cuide y acompañe. Y ahí nos volvemos a preguntar, ¿es autoridad sinónimo de poder? Cuando pensamos la autoridad, es importante tomar otras ideas que no son las habituales, porque la autoridad no es solo sinónimo de poder, al menos no de la forma en que generalmente se la entiende. Acá es necesario buscar pensamientos en torno a la autoridad que la sitúen junto a los procesos de subjetivación y de emancipación. Esto es lo que nos interesa poner en marcha, en la formación docente. Digo, nos interesa a los que trabajamos en esto de las dinámicas institucionales, en poder pensar en una autoridad atenta a la subjetivación y a la emancipación. ¿En qué es la autoridad? Un texto de 1954. Hannah Arendt trabajó en torno a la concepción de autoridad política. Ahí comparto también otro concepto desde lo teórico. Para la filósofa, la autoridad no es quien ejerce el poder, sino quien funda una especie, un proceso de formación y crea las condiciones para que ese proceso se despliegue. La autoridad no se apodera de lo que le ocurre al otro individuo, ni es su artífice. No lo hace idéntico a sí mismo, sino que garantiza su crecimiento. Esto va de la mano de lo que hablábamos en la misma definición de autoridad, ¿no? Algo que está para que eso que nace, está como garante de que eso que nace pueda crecer. Entonces, la autoridad cuida que lo frágil se despliegue y aquello que nace es frágil y requiere de tiempo y espacio para poder desplegarse. Otra pregunta que les quería compartir es la de pensar si hay autoridad sin reconocimiento. Siempre nos constituimos en relación con otra persona y la autoridad en esto no es una excepción. Entonces, la autoridad también es relación y se da en ella. Si la autoridad no es una persona, entonces hace falta alguien que la reconozca y que la instituya en ese lugar. El filósofo francés Alexander Koyev afirma que no hay autoridad sin reconocimiento. Y es habitual pensar que se reconoce a la autoridad porque porta un saber. Fíjense ahí cómo se ensambla, ¿no? El lugar de la autoridad y el lugar de saber. Alguien es o tiene autoridad justamente porque sabe. Pero esto no es suficiente. La autoridad no se vincula solo con el saber, sino que, en todo caso, también se vincula con la capacidad de transmitir, de hacer que otras personas se puedan apropiar de ese saber. Y ahí está la concepción de lo que decíamos antes de la subjetivación y la emancipación, ¿no? Sujetos que puedan emanciparse, crecer y promover su autonomía, que se puedan apropiar de ese saber que hace a la autoridad. La autoridad es responsabilidad. En lugar de dominio sobre otra persona, la autoridad es responsabilidad por ella o él. Entonces, podemos pensar algunos juegos de palabras que por ahí están interesantes para tener en cuenta. Que pasamos de la autoridad a la autorización. La autorización no supone un ejercicio de poder de quien autoriza, porque se trata de reconocerse como capaz. La autorización se da en la relación con una o uno mismo. También pasamos de la explicación a la circulación de la palabra, que implica dar lugar al pensamiento y a la palabra de otras personas desde el convencimiento de que todas pueden pensar y desplegar una inteligencia y que no siempre necesitan recibir explicaciones. La explicación puede ser un modo de acercarse o enseñar un contenido, pero si no deja lugar, si no arma un vacío para la pregunta, resulta inhabilitante.
Y si lo pensamos hoy en día también con las nuevas tecnologías, con el avance de la IA, de la inteligencia artificial, ¿cuánto más sentido hace todo esto, ¿no? ¿Cuánto resuena? ¿Mm? ¿Desde dónde nos podemos posicionar como docentes y como autoridad en relación a qué hacemos con el saber y cómo construimos y generamos espacios, ¿no? De la autoridad jerárquica a la autoridad transmisión. La autoridad jerárquica solo sabe de imposición, de dar una orden y pedir obediencia. Si está centrada en la transmisión y no en la imposición, exige algo diferente. Participar en el conocimiento, aprender, formar parte de una comunidad de inteligencias, nos da algo que antes no teníamos, que es la posibilidad de relatarnos la propia vida. La cuestión de la mediación en términos de creación de condiciones, delimitación de espacios, lugares y posiciones subjetivas, acompañamiento de trayectorias, procesos y generación de efectos para equipos directivos y no docentes. Otro eje, otra idea fuerza a remarcar son autoridades pedagógicas habilitantes, emancipatorias, ¿no? Atentas a los sujetos que las encarnan con sus diferencias y con sus semejanzas. Una autoridad que sea ejercida desde un lugar donde haya buen trato y contar con alguien que ponga límites, pero que también los tenga para sí, desde una perspectiva de derechos, propiciando la participación, y esto necesariamente implica considerar la dimensión social. Y se hace necesario en esto problematizar aquello que nos parece natural, ¿no? Hacer preguntas a los hechos cotidianos. La intervención comienza por sostener un lugar de terciaridad, otra manera de decir autoridad, ¿m? Por crear una forma de presencia que pueda colaborar para poder interrogar lo cotidiano, para plantear nuevas condiciones con el fin de poder hacer un trabajo con otros, juntarnos con otras personas, por poder sostener una escucha y también poder sostener miradas nuevas sobre problemas que son conocidos y que vuelven y que vuelven, que son recurrentes, ¿no? Y bueno, si algo sabe la escuela de esto, y me parece que es otra de las puntas del ovillo en todo esto, tiene que ver con el poder pensar las trayectorias educativas y los dispositivos, ¿no? Otra de las ideas fuerza, entonces, es pensar en esto de trayectorias educativas y de dispositivos. El dispositivo reclama, además de la interrupción de algunos efectos no deseados, implica una organización de tarea, de tiempos, de espacios, y que sea provocadora de nuevos efectos. Entonces, la autoridad pedagógica lo que requiere es crear dispositivos como un modo de hacer escuela, en el enseñar, en el convivir y en la cotidianidad de los encuentros, y no solo como un ejercicio de, de autoridad, eh, como un ejercicio reactivo ante situaciones de conflicto, ¿sí? En la creación de dispositivos y su puesta en funcionamiento, hay un ejercicio de autoridad. Cuando ésta es pensada como habilitadora de procesos que despliegan y fortalecen el trayecto educativo, lo que se trata es de una autoridad que legítimamente ejerce un poder de decisión y de configuración de un campo de acción. El dispositivo es justamente lo que dispone y lo que pone a disposición. Permite crear y desarrollar. Encierra un doble significado que abre y que delimita. Eh, el riesgo de todo dispositivo, la idea de dispositivo es un concepto muy fuerte porque está en las antípodas de lo que podemos pensar de la institución o la organización en cuanto a su funcionamiento. Un dispositivo es algo que está en permanente construcción y permanente cambio. Podemos
relacionarlo con las ideas que seguramente les van a sonar de lo instituido y lo instituyente. El dispositivo está del lado o en la línea de lo instituyente, como generando permanentemente situaciones que no se terminan de poner rígidas o establecidas en el marco de lo normativo, si se quiere pensar, ¿no? Entonces, el riesgo de todo dispositivo es que se termine como fijando de tal modo que nos terminemos olvidando de reflexionar sobre él y que se naturalice como única posibilidad de generar lo que se propone. Si siempre va a ser esta la respuesta, pierde la fuerza de lo que hace a la esencia del dispositivo. Sin debate, se corre el riesgo de olvidar de que se trata justamente de una invención que es histórica, que está situada, que puede y debe modificarse en función de los cambios que se van dando en el contexto social. Los tiempos actuales, con toda su vorágine de cambios, ¿no? Demandan entre ciertas incertidumbres y desconciertos una autoridad que renueve sus preguntas, una autoridad de la palabra que en lugar de imponerse pueda recuperar sentidos, que pueda habilitar otras voces y que sea capaz de fundar nuevos modos de relación. Para todo esto que estamos conversando y proponiendo desde estas reflexiones, vamos a requerir y vamos a necesitar pensar también en herramientas concretas, ¿no? Que nos permitan eh, llevarlo a la práctica. Y en esto, una de las herramientas que es central tener presente, y no solo mencionarla, sino entrenarla, esto se entrena, es la escucha activa. La escucha activa tiene que ver con oír más interpretar. Y en eso tenemos que tener en cuenta que en el contexto en el que despleguemos esta escucha activa, siempre va a haber distintas partes, ¿no? Que tengan distintas posiciones y que también tengan distintos intereses. Entonces, frente a esto, necesitamos tener algunas condiciones. Y esas condiciones las tenemos que ir generando, ¿no? Teniendo en cuenta y generando y rechequeando que esto esté. Dentro de las condiciones está el no interrumpir, está el establecer un rapport y está el chequear la comprensión. Eh, Esto por ahí para que tengamos en común esta definición. El rapport hace referencia a un tipo de interacción en tiempo real en el que ambas partes están sincronizadas, como si estuvieran psicológicamente en sintonía. Y acá nos referimos a lo que hace a la armonía, a la confianza y a la comprensión mutua que se establece entre las personas. Bien, dentro de esa herramienta y en la relación de confianza, tenemos como que estar eh, claro, observando, teniendo en cuenta, sacándolo de la cuestión de la naturalización eh, para poder dimensionar si está presente, que acá juega el contenido de lo que hablamos, pero juega la voz, el contacto visual, la cercanía óptima y la gestualidad. Cuando hablamos de que juega, quiero decir la importancia que tiene esto en el establecimiento de una relación de confianza, ¿no? En esto de establecer el rapport, que dijimos que era fundamental para la escucha activa. Eh, el término de cercanía óptima me parece que es central acuñarlo porque hacemos acá como en espejo
pero en el polo para mí más positivo, que es el de cercanía en vez de distancia. El término distancia óptima es un término muy acuñado por eh, mis colegas del campo de la psicología en cuanto a, bueno, cómo uno se relaciona con el otro, cuando en realidad se está como sobreinvolucrando y la distancia te permite como, bueno, ese punto en el espacio que te permite operar lo más objetivamente posible, podríamos decir. El de cercanía a mí me gusta un poco más porque habla de lo mismo, pero en su variable positiva, ¿no? Tener una cercanía que nos permita establecer ese rapport, esa relación de confianza y que nos lleve a poder, bueno, operar en esto de la relación, en esto de la escucha activa. Bueno, algunas consideraciones acá para compartir eh, tienen que ver con poder ir más allá de la primera impresión, ¿no? En lo relacional, ¿no? Eh, cuando hago referencia a esto de escucha activa, si alguien ha podido por ahí compartir alguna de las clases de las jornadas anteriores del primer cuatrimestre, una de ellas fue la de comunicación no violenta. A mí me parece que esa es una herramienta central justamente para mejorar la comunicación en todos los espacios, pero en los espacios institucionales y organizacionales fuertemente, ¿no? Eh, la comunicación no violenta lo que nos lleva es a hablar desde uno, escuchar activamente y poder hacer peticiones claras también y no sobreinterpretar. O si uno interpreta, poder hacer un chequeo en esto, ¿no? Y responsabilizarse de las propias consideraciones, de los propios pensamientos y de las propias peticiones también. Entonces, bueno, retomando esto de las consideraciones, ir más allá de la primera impresión, valorar siempre el esfuerzo realizado. Si uno empieza en aspectos comunicacionales hablando de lo que está a mejorar, se pierde también de poder establecer un buen rapport con el otro, de entrar en sintonía para poder hacer una devolución también de lo positivo en esta relación y de considerar al otro en su esfuerzo. Eh, Después, por supuesto, alentar el trabajo colectivo y la búsqueda de estrategias alternativas, y esto va en la línea de lo que hablábamos antes bueno, de no siempre las mismas respuestas lineales frente a problemas nuevos, a situaciones complejas diferentes. Entonces, siempre están en la búsqueda de estrategias alternativas que a la vez despliega lo creativo. Volvemos a estos conceptos que mencionaba, como el trabajo vivo, el sentir entusiasmo en la tarea, que tanta falta hace, ¿no? Que uno, cuando está entusiasmado, va a trabajar de otra manera. Siempre enfocarse en las personas. Estoy diciéndolo exactamente al revés, siempre enfocarse en las acciones y no en las personas. ¿Por qué? Porque si mencionamos que lo que, lo que hiciste o con lo que hiciste no estoy de acuerdo, no te estoy descalificando a vos, estoy solo haciendo referencia a lo que hiciste, ¿no? Em, en términos educativos, si se quiere, o en el contexto de la relación con los niños, con nuestros estudiantes, niños y niñas, eh, lo que hiciste está mal, pero no sos malo. Ese sería el punto de diferencia de pensar en acciones y no en la persona. Más que de pensar de dirigirse en cuanto a una opinión al otro, dirigirse a la acción y no a la persona. Valorar lo positivo siempre, ¿no? Que se puede mejorar y que tiene el otro para aportar. Compartir necesidades, intercambiar estrategias y respuestas, ¿no? Bueno, esto tomando en cuenta consideraciones como
como algunas ideas fuerza para resaltar. Bueno, ahora vamos a compartir unos videitos, porque bueno, fue muy conversada esta jornada, y bueno, siempre ameniza un poco el contenido audiovisual y en este caso también, bueno, conectarlo con las emociones que nos despiertan, ¿no? Para eso son muy potentes los cortos porque en muy poco tiempo, en la variable tiempo, bueno, a veces nos hacen transitar distintas emociones. It's smarter to travel in groups.
En el trabajo en equipo, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que tener tiempos de reunión. ¿Mm? En, en el ámbito educativo solemos tener las jornadas pedagógicas, las jornadas de perfeccionamiento docente. No sé en qué terminología se están implementando hoy, pero bueno. Y además de eso, tenemos que tener otros espacios de reunión, pero estos espacios no tienen que apuntar solo a lo catártico, que también a veces es necesario y hace falta, sino tener objetivos y plazos y también responsables. En el ejercicio de la autoridad también es necesario poder establecer mirada sobre dónde ponemos el foco, si ponemos el foco en las personas, en la comunidad educativa, si la ponemos en los procesos o en los resultados. Y en realidad, bueno, acá nuevamente la cuestión del equilibrio tiene que ver con poder eh, tener una mirada en estos tres ejes. Habrá momentos en los que estamos más centrados en el cómo estamos, habrá momentos en los que tenemos que apuntar más a los resultados y habrá momentos en el que tendremos que trabajar más sobre los procesos, en cómo hacemos lo que hacemos. Pero el equilibrio en esto es lo que, bueno, va a potenciar que podamos ir eh, monitoreando, si se quiere, el equipo. Bien, hemos durante esta jornada de que hemos compartido, trazamos algunos recorridos posibles para, por un lado, desandar certezas y también poder eh, pensar y recomponer algunas posiciones. ¿Cuáles? Para poder hacer una síntesis ya llegando al cierre de esta jornada. Volver a tejer las tramas visibles e invisibles que nos sostienen y que sostienen nuestro trabajo. Esto apunta a una autoridad habilitante y una autoridad situada y en acto. Poder revisitar
¿no? La construcción de vínculos que van de vínculos y relaciones, ¿no? Que educan y acompañan desde la educación. Acá considerando eh, esta, esta doble dimensión de perspectivas sobre lo singular y lo común reunidos. ¿Mm? Y, por supuesto, y esto es central, una autoridad que se mire a sí misma. Poder reconfigurar las prácticas que inventamos hoy, eh, tenemos que pensarla en todos los contextos nuevos, complejos y situados. Y bueno, hacer institución como un ejercicio de autoridad habilitante. Bueno, ha sido un placer. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias.